sábado 31 de enero a las 17 horas, la sala de conferencias y museo El Gran Engaño presenta El Séptimo Milenio. Hacia finales del año 2031 pasarán una serie de hechos que tendrán una repercusión y afectación eterna sobre toda la humanidad y el universo. Lo que nunca te contarán en las noticias. Calle Narcís Blanc 11, Girona. Teléfono 678-642263. Hola, bona tarda a tothom, benvinguts a esta nueva conferencia. Bienvenidos a todos a esta nueva conferencia. Bueno, pues hoy tenemos un nuevo tema este sábado. Hemos estado viendo en sábados anteriores acerca de lo que sucedería, según las Escrituras, en la segunda venida de Jesucristo, algo que estaba profetizado desde hace muchísimos siglos y que, bueno, pues estuvimos hablando de cómo sería la resurrección de los muertos, cómo acabarían, pues, los que no hubiesen aceptado el mensaje de Jesucristo en esos momentos, qué pasaría con ellos. Y hoy vamos a hablar también de un tema pues, muy relacionado con todo esto, que es la segunda resurrección, algo que va a acontecer después de un milenio, que también sale escrito en la Biblia. Supongo que muchos de vosotros habréis escuchado alguna vez el famoso milenio. Muchas veces se habla de ese milenio, ¿no? de paz y de prosperidad en la tierra. Bueno, todo esto, desde luego, la Biblia habla de eso. Tantas veces no es lo que suele decir el mundo. Pero en todo caso hoy veremos acerca de esto y sobre todo nos centraremos en cuando haya esa segunda resurrección. Pues os invitamos a estar atentos a este tema, esperamos que os guste y antes de nada, antes de empezar, pues vamos a poner también un pequeño montaje musical y de imágenes para que podamos entrar en contexto a lo que vamos a presentar. Bienvenidos, gracias por haber venido y esperamos que os guste. Buenas tardes a todos. El tema de hoy, el séptimo milenio, va a ser algo que es una prolongación de las conferencias que hemos venido presentando hasta ahora. Va a tener continuación, no va a terminar aquí. Pero antes de entrar en materia, vamos de nuevo a tener que hacer algo para seguir confirmando lo que hemos venido exponiendo a lo largo de tanto tiempo. Enlazando con conferencias anteriores, sobre la ley dominical, estad atentos a lo que ha ido surgiendo. Ya sabéis, esa ley que tiene que salir en Estados Unidos, que afectará a todo el mundo, para imponer el domingo como día festivo obligatorio sí o sí, en detrimento de todo aquel que siga diciendo que el sábado es el día de Dios. Lo que ahora os muestro es un escrito de Heritage Foundation, traducido al español. Es un informe especial del 8 de enero de este año, ya os mostré algo la semana anterior. Salvar América salvando a la familia, una base para los próximos 250 años. Pues sinceramente he de decir desde aquí que lo tienen claro, porque 250 años aquí no los van a pasar así.
Si en la semana anterior os mostré esta noticia haciendo referencia a cómo precisamente el tema de la familia va a ser básico para imponer lo que quieren, ahora os voy a mostrar directamente un apartado de todo este enorme escrito que mirad de qué trata. Apoyo a un día uniforme de descanso. Así como las leyes de zonificación permiten que una comunidad determine dónde se pueden operar ciertos negocios, las llamadas leyes azules reflejan los juicios locales sobre cuándo se pueden operar ciertos negocios. En el caso de McGowan versus Maryland de 1961, la Corte Suprema sostuvo por una votación de 8-1 que las leyes de cierre dominical, que incluyen el propósito de proporcionar un día uniforme de descanso, son constitucionales y pueden acomodar el hecho de que la mayoría de las personas que toman un día de descanso por razones religiosas lo hacen los domingos. Massachusetts, por ejemplo, exige que todo empleador de mano de obra que opere cualquier establecimiento de manufactura, mecánico o mercantil o taller deberá permitir a toda persona al menos 24 horas consecutivas de descanso en cada periodo de 7 días consecutivos. Las leyes de día de descanso que limitan la actividad comercial suelen encontrarse en condados menos densamente poblados, aunque las restricciones sobre la venta de alcohol están más extendidas. Aunque han disminuido considerablemente, las leyes azules persisten de alguna forma en cerca de 28 estados. Estos lugares funcionan como una especie de reserva legal. Una vez que sus leyes de día de descanso son abolidas, resulta muy difícil restablecerlas. Un día uniforme de descanso que limite la actividad comercial puede proporcionar límites temporales que ayuden a las comunidades a apartar tiempo para la observancia religiosa, las reuniones familiares, las actividades al aire libre y el descanso. Una base sólida de investigaciones muestra que estas prácticas se correlacionan con una mejor salud mental, vínculos sociales más fuertes y estructuras familiares más estables. Esto ya lo presentamos tiempo atrás, de cómo esta serie de estudios que están haciendo sobre un día de reposo les va cuadrando a la perfección y todo lo aplican, cómo no, sobre todo al domingo como día de reposo. Con la llegada de la entrega bajo demanda, las compras pueden trasladarse fácil y convenientemente a otros días de la semana. Al restaurar un ritmo común de descanso y reflexión, fijaos, descanso y reflexión, las leyes comunitarias de descanso podrían ayudar a revertir la tendencia hacia la desorientación espiritual y fomentar los hábitos sociales necesarios para que las comunidades se mantengan unidas y prosperen. Por tanto, hay desorientación espiritual, hay que imponer el domingo como día de reposo y todos estos problemas se van a solucionar y todo será próspero. Curiosamente, las profecías es lo que nos dicen que va a acontecer, que impondrán el domingo como día de reposo, parecerá que todo va muy bien y les va a saltar todo por los aires. A pesar de la cultura actual de todo a demanda, el Servicio Postal de los Estados Unidos no entrega correo regular los domingos. La mayoría de los deportes juveniles organizados evitan competencias en domingo y la mayoría de los bancos están cerrados los domingos. La popular cadena Chick-fil-A cierra sus restaurantes los domingos para beneficio de sus trabajadores y sus familias. En los lugares donde se formen nuevas comunidades planificadas o comunidades en proceso de transición, se debería considerar la incorporación de días de descanso como parte de sus planes maestros con el fin de promover una vida comunitaria equilibrada y próspera. Por tanto, ya veis que que es un trazado de plan a seguir por el gobierno de Donald Trump, precisamente ya nos está hablando de la necesidad de imponer el domingo como día de reposo para el bien de la sociedad. Y las profecías nos decían esto hace 2000 años. Y Ellen White, en 1800 y pico, estaba escribiendo sobre esto. Y mira por dónde lo tenemos delante nuestro. Para que veáis que todo esto no es una cosa pasajera, ni mucho menos, vamos a mostrar un vídeo breve, donde vais a ver a la señora o viuda Erika Kirk, ya sabéis quién es, Douglas Wilson, etcétera, y otras personas que empiezan a hablar sobre esta cuestión. You want God to come and overtake the government? Yes.
Guilty as charged. You actually don't need like a majority supportive population. You just need a strong-willed minority. And then that ruling class can shape the imagination of the majority. There's a lot of people who will just kind of shift with the imagination set by the people, the ruling class. All the 10 commandments must be legislated and make it clear to everyone which Sabbath we're in favor of. The civil law can also include, I think, blasphemy laws, Sunday Sabbath laws. People ask me, what laws would you want? I think having blue laws, the Sunday Sabbath laws, really is the first thing that happened. Like, it's not blasphemy laws, it's not, laws against heretics. And how he weaves in all these different interesting facts and history of the Sabbath, and then even certain laws like blue laws that we had here in this country, and how we have changed without having that rest built into our country. And so, will it be like a dictatorship? No, but it will be dangerous for our enemies. Freedom of religion is, in all intents and purposes, a really bad idea. I don't want freedom of religion because I don't think Jesus wants freedom of religion. We might structure our civil affairs such that on the one day in 7, which God has deemed holy, we rest from our work and worship Him. This civil and public acknowledgement should certainly be formalized in our governing documents. We've shown up to teach you to obey. Yeah. And immediately they're like, this is jihad. Immediately, like, this is Sharia law. Because they feel the force. In some sense, you just have to lean into it. You can't back down on the obedience part. Right. You just like, we're absolutely here to teach people to obey the standard. Yeah. Our concern is that long term down the road, our people are going to be facing imprisonment in the future as they did back in 1888. And if that were to happen, that would be bad. But it would be way better than what you're going through now. How so? You said earlier that you want this to be a Christian world. Yes. So you want to supplant their religion with your Christian. Yes. Ya habéis visto una serie de personas y sus alegatos a favor del domingo como día de reposo. Estáis viendo que lo tienen claro, esto tiene que estar legislado. Y aquellos que en principio estén contrarios a esto, evidentemente terminarán siendo enemigos. Hablan del sábado y lo aplican ¿a qué? ¿Al sábado como día de la semana? No, lo aplican al domingo. Por tanto, fijaos cómo todo se está cociendo delante nuestro. Y todo lo que está aconteciendo en Estados Unidos va a cambiar el pensamiento del mundo. Porque eso que empezará allí se va a aplicar en todas partes. Eso es profecía y eso se va a cumplir. Por eso no debe extrañarnos los movimientos que están habiendo en Europa, de llevar directamente a la gente a los partidos de derecha cada vez más extremos, porque son los que más claramente vinculados al papado están. Y son los que más van a favorecer que estas leyes dominicales se apliquen también aquí. ¿Quiero decir con esto que hemos de ir a votar por partidos de izquierda? No, ni izquierdas, ni derechas, ni centros, ni arriba ni abajo. Porque nadie está yendo en conformidad a la voluntad de Dios. Nadie. Pero el mundo va a hacer una unión común contra el pueblo de Dios y va a aplicar esto. Ya habéis visto. Que lo controle el mismísimo gobierno. La ley de Dios controlada por el gobierno. ¿Qué hizo el papado durante tantísimos años? Lo mismo. Porque la profecía decía que la imagen de la bestia, la imagen del papado sucedería en Estados Unidos, lo mismo. Porque así va a ser. Aplicarán lo mismo. Dicho esto, ahora vamos a cambiar un poco de tercio, aunque va muy vinculado a Estados Unidos. Estuvimos hablando sobre la guerra civil, hemos dedicado ya bastantes conferencias al respecto. Presidente de Obispos de Estados Unidos llama una hora santa ante clima de miedo y polarización. Este artículo es del 29 de enero. ¿Qué día estamos hoy? 31. La situación está siendo límite. Y en consecuencia, dicen que hay que hacer algo. Y es que hay que dedicar esa hora santa por la paz en todo el país. Porque ven que el clima actual de miedo y polarización se agrava cuando ignora la dignidad humana. Y aquí hace referencia a lo que está pasando con los famosos ICE de Estados Unidos. Hoy mismo una persona desde Los Ángeles me estaba mandando imágenes de la televisión y comentándome lo que está pasando casi al lado mismo de su hogar, donde las manifestaciones son continuas y los garrotazos también.
y que esto no para. Y la gente está con un temor absoluto y una división brutal entre dos bandos, entre la gente de Estados Unidos. Las personas que me escriben de diferentes estados, todos me comentan lo mismo. Por tanto, la situación es caótica. Pero es curioso cómo la parte católica en Estados Unidos se muestra contraria a que esto esté sucediendo, cuando sabemos que precisamente son los que están moviendo los hilos para que esto acontezca. Y la profecía nos advertía que ellos harían esto y que embaucarían al protestantismo para hacer estos movimientos. Y todo está pasando tal cual. Como siempre, por un lado, se afronta la situación como, oh, pobrecitos, y hay que hacer algo, y por detrás, entre bambalinas, siguen moviendo los hilos para que eso acontezca. Ya sabéis que el Vaticano va a dinamitar la democracia, la república en Estados Unidos. Ha sido siempre su objetivo. Lo van a conseguir en breve. El artículo os lo voy pasando despacio por si en vuestra casa queréis deteneros a leerlo. Pero ellos trabajan por la paz y la justicia y halagan verdaderamente a los que dan un vaso de agua fría en el nombre de Cristo, a quien sea, etcétera, etcétera. Pero desde luego, ya sabéis también que el tema migratorio en Estados Unidos no se dio porque sí, sino que también fue provocado lo mismo que en Europa. ¿Conocéis el plan Kalenji? ¿Os suena? Hace muchos años que estaba tramado que esto iba a acontecer. Y así ha sido. Emigraciones masivas traídas expresamente para después suscitar problemas. Y el plan les ha salido a la perfección. Bien, dicho esto, vamos directamente al tema de hoy, el séptimo milenio, y vamos a exponer una noticia también para que veáis cómo, a pesar de todo lo que hemos presentado, el mundo sigue pensando en otra cuestión totalmente distinta. Esto era del 9 de enero de este año. Embrujados sin Dios es un medio católico. ¿Por qué los estadounidenses seculares aún creen que algo persiste? Lo sobrenatural, al parecer, no está desapareciendo, sino cambiando de dirección. Resulta que la reticencia puede ser una forma de creencia. Al preguntarles si comprarían una casa sabiendo que allí se ha cometido un asesinato, casi 2/3 de los estadounidenses dudan. Según las encuestas de religión más recientes de Baylor, el 64% de los encuestados afirmó sentirse incómodo al hacerlo. Lo sorprendente no es solo la cifra en sí, sino su consistencia entre los sistemas de creencias. El 64% entre quienes se interesan por la religión y el 62% entre quienes dicen no estarlo. Para los investigadores, esta inquietud apunta a un cambio cultural más amplio que describen como sobrenaturalismo secular, un fenómeno que surge a medida que la participación religiosa e institucional disminuye, mientras persiste la curiosidad espiritual individualizada. Lo sobrenatural, en este contexto, no necesariamente involucra a Dios, los ángeles o el cielo. En cambio, puede incluir fantasmas, energías, rituales encontrados en línea o prácticas que los académicos clasifican cada vez más bajo el término magia. Paul Frost, profesor de Sociología en la Universidad de Baylor y director de las encuestas de religión de Baylor, abordó este panorama en evolución durante una presentación el 31 de octubre de 2025, Halloween, en la reunión anual conjunta de la Sociedad para el Estudio Científico de la Religión y la Asociación de Investigación Religiosa en Minneapolis. Su charla titulada ¿Quién cree en la magia? La relación entre las creencias mágicas, la religión tradicional y la ciencia, cuestionó la arraigada suposición de que la secularización equivale al desencanto. Los datos que respaldan su argumento provienen de una encuesta nacional a 1.812 adultos estadounidenses realizada a principios de 2025. Los resultados revelan marcados contrastes entre los encuestados religiosos y no religiosos en cuanto a las doctrinas tradicionales. Entre quienes expresaron interés en la religión, el 80% cree en los ángeles y en el cielo. En cambio, solo el 55% de los no religiosos creen en los ángeles y el 53% en el cielo. La creencia en el infierno muestra una brecha aún mayor, el 69% entre quienes tienen intereses religiosos en comparación con el 43% entre quienes no los tienen. Fijaos cómo la gente cree aún en todo esto.
Sin embargo, estas diferencias casi desaparecen cuando las preguntas se alejan de las categorías teológicas clásicas. La creencia en fantasmas es compartida por el 53% de los encuestados religiosos y el 50% de los no religiosos. Imaginaos, gente no religiosa y cree en fantasmas, igual que gente creyente. La idea de que los vivos pueden comunicarse con los muertos es aceptada por el 48% de quienes tienen intereses religiosos y el 46% de quienes no los tienen. En otras palabras, el distanciamiento de la religión organizada no necesariamente disminuye la creencia en realidades invisibles. ¿Os dais cuenta? En principio, prácticamente todos creen en espiritismo. Sí, en proporción casi igual. Es impresionante. ¿Sabéis qué quiere decir esto? Que con los engaños satánicos que él prepara, va a caer prácticamente todo el mundo en ello, porque todos creen eso. Esta coincidencia es precisamente lo que resuena en Jess Buczelli, una ejecutiva de cine y televisión de 57 años de Brooklyn, Nueva York, criada como católica, pero ahora describiéndose como no religiosa y agnóstica. Buczelli afirma que la encuesta refleja su propio panorama interior. Habla de una zona de creencias compartida que trasciende las ideologías y admite mantener una breve apertura hacia lo inexplicable. Trasciende ideologías, por tanto une a todos, va mucho más allá. Buczelli cree en el mal, la sanación divina y la posibilidad de comunicarse con los muertos. Al mismo tiempo rechaza la creencia en el cielo, el infierno, los ángeles, los demonios o Satanás, categorías que se examinaron explícitamente en la investigación de Baylor. Su imaginación espiritual se vio influenciada en parte por el éxito de ventas de 1988, Muchas vidas, muchos maestros, escrito por un psiquiatra y centrado en la terapia de vidas pasadas. Lo leyó mientras lamentaba la repentina muerte de su padre hace casi 20 años. El libro, recuerda, ofrecía esperanza, no al describir el cielo o el infierno, sino al sugerir que la conciencia podría continuar en formas que la ciencia aún no ha comprendido. También recuerda luces parpadeando o estallando poco después de la muerte de su padre, momentos que reforzaron su sensación de que la realidad se extiende más allá de lo visible. Para ella, el atractivo reside en la idea de un reino inexplorado, más que en una vida después de la muerte definida. Por tanto, creen en fenómenos paranormales como viniendo de seres muertos. Una búsqueda similar anima a Lila Wilson, también de 57 años, analista de datos, residente en Texas. Bautizada como católica, pero criada en un hogar agnóstico, asiste ocasionalmente a servicios episcopales cuando visita a su madre. Su contacto con el cristianismo provino menos de las Escrituras, nunca ha leído la Biblia, que de la lectura de las Crónicas de Narnia de niña. Por cierto, escrita por un católico, que se hizo película al respecto y vaya rollazo, pero la gente prefiere creer en estas cosas. Wilson describe su comprensión de todo lo que está más allá de la vida terrenal como vaga y fluida. Las doctrinas fijas, dice, le resultan artificiales. Su exploración se intensificó tras la muerte de su suegra, lo que le planteó preguntas sobre ¿a dónde va una persona después de la muerte? En respuesta, consultó a médiums psíquicos y se sumergió en libros y documentales sobre experiencias cercanas a la muerte. Interesante, ¿eh? No van a buscar nunca lo que dice la Biblia en realidad al respecto. Ahora se pregunta si el interés por los fantasmas o las narrativas cercanas a la muerte podría tener, para algunas personas, el mismo propósito existencial que antes cumplía la asistencia a la Iglesia. Wilson habla de creer en una energía aún no comprendida por la ciencia, una creencia que otros podrían calificar de paranormal. Para ella, funciona como un credo personal. A pesar de sus diferencias, tanto Buczelli como Wilson comparten una duda muy concreta. Ninguno se sentiría cómodo comprando una casa donde alguien hubiera sido asesinado. Esa respuesta instintiva, sugiere Frost, ilustra cuán profundamente arraigadas permanecen las intuiciones sobrenaturales, incluso en vidas aparentemente seculares. La gente tendría miedo de comprar una casa donde ha habido un asesinato. ¿Por qué? Porque siguen pensando que puede haber el fantasma del muerto pululando por allí. Impresionante, ¿eh?
En una entrevista en noviembre, Freud reflexionó sobre arquetipos culturales como Spock, de la serie original de Star Trek de la década de 1960. Personajes que alguna vez simbolizaron un secularismo puramente racional y no sobrenatural. Esa imagen, argumenta, nunca coincidió plenamente con la realidad. Las supersticiones, señala, están muy extendidas y la mayoría de la gente percibe que algo más allá de la explicación material está en juego. En lugar de una división binaria, Freud describe la creencia como un continuo. Las personas pueden inclinarse hacia un ideal secular o religioso, pero pocas se sitúan en ninguno de los extremos. A medida que disminuye la afiliación a la Iglesia y se erosiona la confianza en las instituciones religiosas, Freud ve que se abre espacio para formas alternativas de creencia más individualizadas y transaccionales, a menudo amplificadas por Internet. Lo que antes se descartaba como paranormal podría normalizarse gradualmente. Atención a esto, ¿eh? La gente cada vez verá como más normal el espiritismo. Los hallazgos de Baylor, argumenta, sugieren un futuro en el que la creencia en fenómenos mágicos aumenta incluso mientras la adhesión a las doctrinas religiosas tradicionales continúa menguando. Por tanto, más gente cree en espiritismo. Lo sobrenatural, al parecer, no está desapareciendo, sino cambiando de dirección. Pues bien, mirad ahora lo que escribió Ellen White, esa profetisa del Señor. Está hablando precisamente sobre un texto bíblico. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y ella escribe, el apóstol Pablo, en su segunda epístola a los tesalonicenses, señala la obra especial de Satanás en el espiritismo como cosa que había de suceder inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Hablando del segundo advenimiento de Cristo, declara que habría antes obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Estaba mintiendo el lenguaje? ¿Estaba mintiendo la Biblia? Sabemos que Cristo vuelve en 2031. Y ahora estamos viendo esto reflejado hasta en las noticias. ¿Nos quedan dudas del pronto inminente regreso de Cristo? Esto es una parte de lo que se va a cumplir. Hemos visto que debe haber guerra civil también en Estados Unidos y más cosas. Pero ahora a nosotros nos toca entrar ya en el tema de la segunda muerte y su paga. Vimos cómo hay una primera resurrección de la gente que va a ser salva. Pero pasan muchos años y no se levantan los que no van a ser salvos. 1000 años después sí se levantan. Mientras en el cielo, durante 1000 años, ha habido un juicio. Y digo ha habido como si ya hubiese sucedido, porque los profetas lo ven como si ya hubiese acontecido. Un juicio que determinará el por qué cada una de esas personas no ha podido ser salva. Y veremos la justicia de Dios. Participaremos de ese juicio. Pero eso termina. Ya entraremos en detalles de todo lo que va a acontecer durante ese milenio, que empezará en 2031. Pero ahora vamos a ver qué sucede con los que no han sido salvos. Leamos unos textos. Malaquías 4, del 1 al 3 nos dice, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Por tanto, ¿qué va a quedar de los malvados? Ceniza, solo ceniza. Cuando queda ceniza de alguien, ¿sigue vivo? No. Dice que serán hollados con la planta de los pies de los salvos. Está haciendo una descripción de lo que les va a pasar después de 1000 años, después del 2031. Pero para que esto suceda, evidentemente ha habido una resurrección. Si no, no pueden morir de este modo. Vamos a ver más detalles. Mateo 10, 28, en palabras de Jesús, dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar.
Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y ahora algunos dirán, alma, uy, ya estamos, un ser espiritual dentro, ya vimos que esto no es así. El cuerpo y el alma es la sensación, el sentimiento de la persona, su mente. Pero dice, ¿en el infierno? Por tanto, ¿habrá un infierno como la Iglesia Católica ha explicado tradicionalmente durante siglos y siglos? No, no va a existir ese tipo de infierno. Va a existir otro. Infierno es algo que ya hablaremos en su momento y, si Dios quiere, dentro de pocos días vamos a documentar en el lugar donde se originó todo ello. Y os lo mostraremos cuando regresemos, si Dios quiere. Otro texto de Apocalipsis 20 nos dice, a partir del versículo 1, vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Es un lenguaje simbólico, ¿eh? Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Vemos que un ángel ata a Satanás, y mirad la descripción que da, serpiente antigua, diablo, lo ata por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. No puede engañar a nadie. ¿Por qué? Están todos muertos. No tiene a nadie que engañar. Los demonios ya están con él, ya están engañados de sobras. No puede ir a otros mundos a engañar a nadie. Está atado aquí en la tierra, en el abismo. Pero nos dice que después de estos 1000 años es desatado por un poco de tiempo. Algo acontece. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Por tanto, en el cielo están todo este tipo de personas que han sido salvas de todas las épocas, incluso los que fueron asesinados por amor a Cristo, como mártires. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Reinar significa también juzgar en palabras bíblicas. El rey juzgaba. Esto es lo que harán durante 1000 años en el cielo. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Os dais cuenta? Los no salvos seguirán muertos 1000 años. Y nos habla, haciendo referencia a lo de antes, esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Porque estos serán salvos, claro. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Fijaos que dice que hay una segunda muerte que a ellos no les va a afectar. Por tanto, ¿a quién se va a aplicar esta segunda muerte? Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Imaginaos si habrá gente que no se ha salvado durante miles de años viviendo en la tierra, generación tras generación. Y nos habla de una batalla que titulan Gog y Magog. En las conferencias que hemos presentado en otros lugares y aquí mismo, estuvimos hablando sobre Gog y Magog, lo que es, y que es una doble batalla, una que va a ser aquí en la tierra dentro de muy poco tiempo, pero que también va a tener un cumplimiento mucho más fuerte, precisamente al fin de esos 1000 años. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Está hablando de la Nueva Jerusalén, que habrá descendido a la tierra. Y los santos, los salvos, estarán dentro. Y cuando hagan esto, dice, de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Cuando van a atacar, mueren consumidos así. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y cuando uno lee esto, dice, primero de todo, lago de fuego, sí, se va a convertir todo como en un lago de fuego, con todo el fuego que bajará, más el que saldrá de la tierra, que esto ya lo veremos. Fuego y azufre. En algún lugar pasó algo parecido, y ahora lo veremos.
donde estaban la bestia y el falso profeta. Ya os anticipo, la bestia proféticamente es el papado, el falso profeta el protestantismo apóstata, el que se ha apartado de la verdad y el que hará nexo de comunión precisamente con la bestia. Y cuando dice que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, la gente piensa automáticamente, esto es un infierno que no se acaba nunca. Siglos de siglos quiere decir eternidad, por tanto, habrá infierno en plan católico. ¿Es esto a lo que se hace referencia? Ahora lo veremos. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Es lo que va a acontecer durante ese milenio. Todo el mundo va a ser juzgado por todo lo que ha hecho, pensado, dicho. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. El Hades, los sepulcros. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hay un libro donde la gente que va a ser salva está registrada, el libro de la vida. Pero hay libros de memoria, libros donde está registrado todo lo que hemos sido, hecho y demás. Si estamos en el libro de la vida, tranquilos, ya no vais a ser juzgados. Estáis inscritos como salvos, vuestros pecados importarán un bledo al Señor. Los habrá limpiado con su sangre Jesús cuando murió. Los otros serán lanzados al lago de fuego. ¿Y qué sucede? Ya lo iremos viendo. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por tanto, la muerte segunda termina así, con fuego y azufre. Muerte segunda es que mueren otra vez. El juicio es sentencia a los ángeles caídos. ¿Estamos hablando de quién? ¿Solo de los seres humanos? Pues también sobre los ángeles caídos y Satanás se habla, que son los que han propiciado todo esto. El apóstol Pedro escribe en su segunda epístola, capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, por tanto van a ser juzgados también los ángeles caídos. Isaías 14, del 12 al 16 nos dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Está hablando de Satanás, Lucero, Lucifer, hijo de la mañana. El que quería ser como Dios y terminará, ya veis cómo. Que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Toda una sentencia. Ezequiel 28, 18 y 19 nos dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en cenizas sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás, y para siempre dejarás de ser.
Sigue diciendo aquí que seguirá quemando por la eternidad. Para siempre dejarás de ser. Y está hablando del mismísimo Satanás. Y no solo va a caer fuego del cielo y demás y azufre. Dice, saqué fuego de en medio de ti. Como si el propio mal que tiene Satanás dentro fuera como un fuego que se va acumulando en él, que al fin también lo consumirá. Fuego eterno. Hemos oído muchas veces esta expresión. ¿Sabéis de dónde sale? En el libro de Judas, no Judas Iscariote, el que entregó a Jesús, sino el otro apóstol, versículos 6 y 7 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, la del cielo, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. O sea, están desterrados aquí, de aquí no pueden salir. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado o ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ambos se apartaron de Dios, Sodoma y Gomorra igualmente, y además con perversiones sexuales y más. Y sufrieron el castigo del fuego eterno. ¿Sabéis dónde está Sodoma y Gomorra? Si Dios quiere, en unos días vamos a documentar algo al respecto. Aunque tenemos algo allí fuera que podéis ver extraído de ese lugar. ¿Todos conocéis la historia bíblica? No. Pues a lo mejor toca leerse la Biblia. Porque en Sodoma y Gomorra hubo un personaje bíblico que seguía a Dios con su familia. Y llegaron a un lugar de perversión máxima y cada vez eso iba más. Y tuvieron que salir de allí porque los ángeles fueron a buscarlos, les dijeron, salid de aquí porque Sodoma y Gomorra van a ser destruidas junto a otras ciudades de la llanura. Y salieron y fueron destruidas por fuego y azufre. Y diréis, eso no se lo cree nadie. No se lo cree nadie, ¿verdad? Vamos a ver un vídeo muy breve, imágenes precisamente de lo que fue en su momento Gomorra. Es que es una imagen que se va repitiendo. Todo esto eran edificios. Están convertidos en ceniza. Quedaron las estructuras. Nada más. Todo el lugar es ceniza. Vamos a mostrar ahora algunas imágenes más. Mirad esto. Aún se ven lugares de acceso. Puertas, ventanas. Las estructuras de los edificios. El montón de ceniza acumulado alrededor. La erosión también hace su efecto. Incluso esto, que parece ser que era una esfinge, también había en Sodoma, en Gomorra, y hay alguna otra. Bien, si Dios quiere, esto va a ser documentado de nuevo y va a ser mostrado. Todo es ceniza. Pero aquí tenéis algo que también tenemos allí en nuestro museo. Y tenéis también aquí, a la izquierda de las imágenes, a Ron Wyatt, la persona que encontró el arca de Noé, que encontró el arca de la alianza, la sangre de Cristo, y también el azufre caído en esos lugares. Y mirad las imágenes, la imagen de la derecha, más ampliada, en el lugar de recogida de ese azufre, como bolas cayendo, que aún, y hemos tenido compañeros que han hecho la prueba allí, se pueden inflamar encendiéndolas. El azufre de una pureza como no se halla en ninguna otra parte de la Tierra. 98%. Impresionante. Eso provino del cielo, no de la Tierra. Pues bien, dicho esto, vamos a entrar con más detalles. La nueva concordancia Strong, palabras que aparecen en hebreo, su explicación al español, traducción, en griego igual. Sobre fuego nos dice que es pur, que significa fuego, especialmente rayo, relámpago, fuego, quemar. Sobre eterno, aionios,
perpetuo, también usado del tiempo pasado o pasado y futuro igualmente, sempiterno, siglo, eterno. Por tanto, entendemos fuego eterno. ¿Cómo lo captamos esto? Eterno porque procede del eterno, que es Dios, y de su resultado, que también es eterno. Pero esto no quiere decir que cuando hablan de fuego eterno en Sodoma y Gomorra, ¿habéis visto que esté quemando aún? ¿Es que no? Solo hay cenizas. Los resultados son eternos, pero el fuego ya no está. De ahí lo del fuego eterno. Por tanto, vale la pena aclarar conceptos para no caer en pensar que, mira, va a haber un infierno que seguirán quemando en las calderas de Peragutero y los estarán ahí chinchando y chinchando y chinchando mientras van metiendo leña al fuego. Eso no va a ser así. Todo tendrá su fin y ya lo iremos viendo con más detalle. Ahora me gustaría que leyéramos una parte de este libro, El conflicto de los siglos. El que tenéis ahí, ya sabéis, todos los podéis coger, es gratuito para vosotros. Y vais a ver la descripción gráfica que dio Ellen White de las visiones que tuvo al respecto. Y vais a ver qué detalles. El capítulo es el fin del conflicto. Y nos dice así: al fin de los 1000 años, Cristo vuelve a la tierra. Algunos piensan que con la segunda venida de Jesús ya está todo, ¿no? No, no está todo. 2031 es el año de su regreso, pero no es el fin definitivo. Lo acompaña la hueste de los redimidos, o sea, todos los salvos que estén en el cielo, y le sigue una comitiva de ángeles. Al descender en majestad aterradora, manda a los muertos impíos que se levanten para recibir su condenación. Ahí resucita a los no salvos. Aparecen como un gran ejército sin número, como la arena del mar. Qué contraste entre ellos y los resucitados en la primera resurrección. Los justos estaban revestidos de juventud y belleza inmortales. Los impíos llevan las huellas de la enfermedad y de la muerte. Vaya diferencia de resurrección entre unos y otros. Todas las miradas de esa inmensa multitud se vuelven para contemplar la gloria del Hijo de Dios. Simultáneamente, las huestes de los impíos exclaman: bendito el que viene en el nombre del Señor. No es el amor a Jesús lo que les inspira esta exclamación. El poder de la verdad hace brotar involuntariamente esas palabras de sus labios. Los impíos salen de sus tumbas tales cuales a ellas bajaron, con la misma enemistad hacia Cristo y con el mismo espíritu de rebelión. No han cambiado. Ya no tienen tiempo de prueba para remediar los vicios de su pasada vida, pues de nada les serviría. Toda una vida de pecado no ablandó su corazón. De serles concedido un segundo tiempo de prueba, lo emplearían como el primero, eludiendo las exigencias de Dios y azuzando la rebelión contra Él. Cristo desciende al Monte de los Olivos, de donde ascendió después de su resurrección y donde los ángeles repitieron la promesa de su regreso. Pronto volveremos a documentar esto. El profeta dice: vendrá Jehová mi Dios, y todos los santos ángeles con él, y estarán plantados sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos, que está frente a Jerusalén, hacia el oriente, y será partido el Monte de los Olivos de por medio, formando así un valle grandísimo. ¿Os dais cuenta en qué momento Jesús pisa el suelo? Ya vimos que Satanás, cuando simule ser Jesús en su segunda venida, pisará el suelo. Sí, lo pisará. Cristo en su segunda venida no pisará el suelo, lo hará 1000 años después. Y esta mala interpretación de no saber poner los textos en su lugar, hace que la mayor parte de cristianos vayan a picar el anzuelo cuando Satanás simule ser Cristo, porque creen que esto que va a acontecer en la segunda venida. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día será Jehová uno solo, y su nombre uno solo. Zacarías 14, versículos 5, 4 y 9. La nueva Jerusalén, descendiendo del cielo en su deslumbrante esplendor, descansa en el lugar purificado y preparado para recibirla. Y Cristo, junto con su pueblo y los ángeles, entrarán en la santa ciudad. ¿Os habéis fijado cómo funciona esto? Primero baja Cristo con los salvos y los ángeles.
Luego baja la Nueva Jerusalén. Se sitúa donde Cristo lo ha partido al poner sus pies. Se hace un gran valle. Y luego entran Cristo y los ángeles y todo el pueblo de Dios ahí dentro. Entonces Satanás se prepara para la última tremenda lucha por la supremacía. Mientras estaba despojado de su poder e imposibilitado en su obra de engaño, el príncipe del mal se sentía triste y desgraciado. Pero cuando resucitan los impíos y ve las grandes multitudes a su favor, sus esperanzas se reavivan y resuelve no rendirse en el gran conflicto. Bajo su bandera alistará a todos los ejércitos de los perdidos y por medio de ellos tratará de ejecutar sus planes. Los impíos son sus vasallos. Al rechazar a Cristo aceptaron la autoridad del jefe de los rebeldes. Están dispuestos a seguir sus sugestiones y ejecutar sus órdenes. No obstante, fiel a su antigua astucia, no se presenta como Satanás. Pretende ser el príncipe que tiene derecho a la posesión de la tierra y cuya herencia le ha sido arrebatada injustamente. Se presenta ante sus engañados súbditos como un redentor, asegurándoles que su poder les ha sacado de sus tumbas y que está a punto de librarlos de la más cruel tiranía. ¿Os dais cuenta? Satanás les dirá a los resucitados por Cristo que Él los ha resucitado y se lo van a tragar. Y encima les dice que los va a librar de la tiranía de Dios. Desaparecido Cristo, Satanás obra milagros para sostener sus pretensiones. Fortalece a los débiles y a todos les infunde su propio espíritu y su energía. ¿Os dais cuenta? Les suministra su energía, los dota de una energía especial, una potencia que no tienen innata. Propone dirigirlos contra el Real de los Santos y tomar posesión de la ciudad de Dios. En un arrebato belicoso, señala los innumerables millones que han resucitado de entre los muertos y declara que, como jefe de ellos, es muy capaz de destruir la ciudad y recuperar su trono y su reino. Entre aquella inmensa muchedumbre se cuentan numerosos representantes de la longeva raza que existía antes del diluvio. Está hablando de los antediluvianos. Hombres de elevada estatura y gigantesca capacidad intelectual, que habiendo cedido al dominio de los ángeles caídos, consagraron toda su habilidad y todos sus conocimientos a la exaltación de sí mismos. Hombres cuyas obras maravillosas de arte hicieron que el mundo idolatrase su genio, pero cuya crueldad y malos ardides mancillaron la tierra y borraron la imagen de Dios, de suerte que el Creador los hizo desaparecer de la superficie de la tierra. Una vez más me remito al museo que tenemos aquí. Hombres de inmensa estatura, ya veis el fémur que tenemos allí, copia de 1,20 de un original que fue hallado. Personas de más de 4 metros. Fortaleza física inmensa, mentalidad superpotente, capaces de hacer cosas que nosotros jamás haremos. Pero Dios les pone punto y final en el diluvio. ¡Uy! Otra trola, no se lo cree nadie. Pues ya habéis visto el arca de Noé allí fotografiada. Habéis visto la madera fosilizada que tenemos. ¿Queréis más pruebas? Allí hay reyes y generales que conquistaron a las naciones. Hombres valientes que nunca perdieron una batalla. Guerreros soberbios y ambiciosos cuya mirada hacía temblar reinos. La muerte no los cambió. Al salir de la tumba, reanudan el curso de sus pensamientos en el punto mismo en que lo dejaran. Se levantan animados por el mismo deseo de conquista que les dominaba cuando cayeron. Es impresionante, ¿eh? Satanás consulta con sus ángeles y luego con esos reyes, conquistadores y hombres poderosos. Consideran la fuerza y el número de los suyos y declaran que el ejército que está dentro de la ciudad es pequeño comparado con el de ellos y que se les puede vencer. Preparan sus planes para apoderarse de las riquezas y gloria de la Nueva Jerusalén, que es toda de oro y perlas y demás. Pues mira lo que quieren. En el acto todos se disponen para la batalla. Hábiles artífices fabrican armas de guerra. ¿Qué quiere decir esto? Que aún habrá
elementos en la tierra que no habrán sido fulminados y con su destreza, con su ingenio, podrán fabricar armas de guerra. Y armas de guerra se supone que no serán tirachinas, evidentemente. Cuando ya hemos visto el hombre de lo que ha sido capaz de hacer en cuestión atómica y láseres y demás. Esto quiere decir que esto no va a pasar de un día para otro. Habrá un buen tiempo en los cuales podrán hacer esto. Renombrados caudillos organizan en compañías y divisiones las muchedumbres de guerreros. Al fin se da la orden de marcha, y las huestes innumerables se ponen en movimiento, formando un ejército tal como jamás lo reunieron los conquistadores terrenales, ni podría ser igualado con las fuerzas combinadas de todas las edades desde que empezaron las guerras en la tierra. Satanás, el más poderoso guerrero, marcha al frente, y sus ángeles unen sus fuerzas para esta batalla final. Hay reyes y guerreros en su comitiva, y las multitudes siguen en grandes compañías, cada cual bajo su correspondiente jefe. Con precisión militar, las columnas cerradas avanzan sobre la desgarrada y escabrosa superficie de la tierra hacia la ciudad de Dios. Por orden de Jesús, se cierran las puertas de la Nueva Jerusalén y los ejércitos de Satanás circundan la ciudad y se preparan para el asalto. ¿Alguien os ha explicado esto alguna vez? ¿Habéis ido a misa y os han explicado esto alguna vez? ¿Habéis ido a alguna iglesia protestante y os han explicado esto alguna vez? Muy pocas son los que llegan a hablar de esto. Esto es sencillamente la ampliación con detalles de lo que describen los textos bíblicos. Y el lenguaje inspirada por el Señor dio esos detalles. Y una vez más hemos visto que todo lo que predijo lo ha clavado, lo que denota que era profeta de Dios, profetisa auténtica. Yo tampoco voy a dudar de estos detalles. Y espero verlos. Y espero verlos desde dentro de la ciudad, no desde fuera. No sé vosotros dónde queréis estar. Yo lo tengo claro. ¿Queréis saber cómo continúa esto? Es lo que veremos en la próxima conferencia. Pero esto tiene un desenlace. Y es lo que os vamos a mostrar. Pero deciros que ahora no habrá conferencia aún, hasta de aquí unas semanas en las cuales, si Dios quiere, hemos de hacer algo primero, documentar, y a nuestro regreso, una vez lo podamos montar, os lo vamos a mostrar para terminar de certificar todo esto y más. De nuevo, gracias por haber venido y ojalá nos centremos en pensar que esto realmente se acaba y que en 2031 viene Jesús y que un año antes hay plagas, allí todo el mundo ha hecho su decisión, pero antes, en 2028, en la primavera, hay la ley dominical. Y allí ya hemos de posicionarnos definitivamente. Tampoco sabemos si viviremos hasta entonces, ¿verdad? Pero si llegamos hasta allí, ya sabéis que ya toca hacer algo, de un modo definitivo. Pero no esperéis a tanto. El tiempo no es vuestro, como tampoco es mío. Gracias por vuestra atención.